Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un video de paleografía y etnohistoria del suroccidente colombiano, siglos XVI y XVII. Hoy hablaremos de la guerra en los pastos. En esta primera parte haremos una pequeña introducción a lo que es este aspecto importante en esta región, en la provincia de los Pastos, ¿sí? Y nos remontaremos a la época prehispánica, sí, inmediatamente anterior a la llegada de los españoles. Y obviamente la conquista y los conflictos surgidos después del establecimiento de las primeras fundaciones como San Juan de Pasto en esta región. Entonces, en este video hablaremos más concretamente de lo que es el conflicto con el Tahuantinsuyo, la conquista española de 1534, ¿no?, en adelante, y la guerra de encomenderos del Perú, que se da en la década de 1540. Como fuentes documentales, bueno, tenemos la Historia General del Perú de Martín de Murúa, escrita entre 1595 y 1616. Son dos manuscritos, ¿no? Valga la aclaración. Nos centraremos más en el segundo, de 1616. Otro de los documentos que aporta informaciones en estas materias es la carta de Martín de Calatayud, obispo de Santa Marta en 1547, a Carlos V o Carlos I de España, y que expusimos en un anterior video, ¿no?, relativa a la guerra de encomenderos del Perú. Y finalmente la probanza de servicios de Antonio Morán y sus hermanos, ¿no?, que abarca un rango de fechas de 1558 a 1585, ¿no?, de producción documental. Nos habla tanto de la conquista española como de la guerra de encomenderos del Perú, ¿no? Y estos documentos son importantes de abordar porque nos ilustran algunos aspectos poco mencionados de lo que es el conflicto y la guerra en los pastos. Empecemos entonces ahora hablando del conflicto con el Tahuantinsuyo, ¿no? Inmediatamente antes de la llegada de los españoles se da un fenómeno político en toda Sudamérica que conocemos como el Tahuantinsuyo o el Imperio Inca, que en menos de 100 años logra abarcar una extensión bastante importante y considerable del continente, desde Chile y Argentina hasta el norte de Ecuador, ¿sí? Últimamente ha habido una discusión muy zanjada sobre los límites del Tahuantinsuyo, ¿no? Y es aquí donde entra pues el análisis de la información en torno a los pastos, ¿no? Puesto que estos fueron grupos que mantuvieron guerras y conflictos con el Imperio Inca, no solamente eh, en el contexto de una conquista militar, ¿no?, sino que posiblemente también en otros aspectos que tengan que ver ya más con la política, ¿sí?, y la economía, ¿sí?, pero que en este video no abordaremos tanto, sino que nos centraremos más en ilustrar algunos episodios de conflicto, eh, especialmente acaecidos en el reinado de este personaje, de este inca que conocemos como Huayna Capac, ¿no?, que sería el artífice de las conquistas en el norte, ¿no?, o más claramente las conquistas hacia el Chincha y Suyo. La obra de Martín de Murúa titulada Historia General del Perú, que fue escrita entre 1595 y 1616 por este fraile mercedario, tiene una serie de características que vale la pena aclarar antes de abordarla.
y una de ellas es precisamente de que existen dos manuscritos y que respecto a lo que es referente a la conquista y conflicto con los pastos, hay dos versiones muy distintas del mismo autor. En el manuscrito de 1595, Murúa apenas menciona la conquista de Pasto y es muy somero, ¿no? Prácticamente no es muy explícito en decir quiénes son los pastos o cuál es su extensión geográfica, sus armas, sus estrategias, ¿no? Simplemente menciona la intención de Huayna Capac de conquistar a estos pueblos que están al norte de Quito y nada más. Sin embargo, en el manuscrito de 1616, conocido también como el manuscrito Getty, Murúa da muchos más detalles acerca del accionar de los incas, ¿no? Y de la respuesta de los pueblos pastos a esta invasión, ¿no? Entonces esto nos hace preguntar si la conquista de los incas fue parcial o total, ¿no? Y esto tiene muchos matices, ¿no? Que van desde el análisis de la difusión de la arquitectura imperial inca en el Ecuador, ¿no? Hasta el desglose, ¿sí? De la información etnohistórica proveída por cronistas como Martín de Murúa, que como podemos apreciar son bastante tardíos, ¿no? Y posteriores a este fenómeno y que recibieron sus informaciones de testimonios y testigos, ¿no? Que a su vez seguramente lo oyeron también de otros testigos. Pero algo que hay que dejar en claro es que Murúa no fue testigo presente de la conquista inca, ¿no? De muchos pueblos, tanto de Quito, de Caranques, ¿no? De Cayambes y de algunas regiones y porciones del territorio pasto. Al comparar y complementar con otros autores como Cieza de León, Juan de Betanzos, Pedro Sarmiento de Gamboa, deducimos no solamente la gran belicosidad de los pastos y de los pueblos que están al norte de Quito, sino también sus habilidades como estrategas, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Y es por lo siguiente. Desde la arqueología, el conflicto entre incas y estos pueblos del norte se puede abordar desde el análisis de las estructuras defensivas y militares que hay en el norte de Ecuador, así como de la distribución de la cerámica incaica en este país y de algunas representaciones de personajes, de posibles personajes de élite o guerreros presentes en la cerámica asociada a la cultura pasto, ¿no? Desde las fuentes históricas podemos encontrar que autores como Cieza de León en la Crónica del Perú, Miguel Cabello de Balboa en la Miscelánea Antártica, Pedro Sarmiento de Gamboa en la Historia de los Incas, Martín de Murúa en sus manuscritos de la Historia General del Perú y en documentos como la Probanza de Servicios de Antonio Morán y sus hermanos, hay menciones de los pastos, ¿no? Como guerreros y específicamente como guerreros que se enfrentan a los incas, ¿no? Quizás Antonio Morán y sus hermanos no encontramos esta información, ¿no? Me excuso por haber puesto aquí la viñeta, pero en el resto de cronistas como Murúa, Sarmiento de Gamboa, Cabello de Balboa y Cieza de León sí encontramos esas informaciones que nos hablan de el conflicto de pastos e incas, ¿no? En el Chincha y suyo. Desde la etnohistoria, por otro lado, autores como Federico Lunardi, José Rafael Sañudo, Sergio Elías Ortiz, Alberto Quijano, Kathleen Romoli, Frank Salomon y Alejandro Bernal han abordado y han hecho menciones, escritos y opiniones acerca de este fenómeno, ¿no? De la expansión inca y de episodios de batalla concretos acaecidos entre las fuerzas imperiales del Tahuantinsuyo y las comunidades de los pastos, ¿no? Aquí podemos apreciar una imagen de un pucará, del pucará de Aznaco, en el norte del Ecuador, ¿no? Eso es tomado del trabajo de Plaza Schuler del 1976, ¿no? Y esto
Es citado por Pierre Gondard y Freddy López en su trabajo titulado Inventario Arqueológico de los Andes Septentrionales del Ecuador, ¿no? Que es un muy completo estudio sobre los distintos sitios de arquitectura que hay en esta región, ¿no? Y entre estos, pues existen los pucaras, que fueron construidos por los incas, ¿no? En su etapa de expansión, ¿no? Y que ellos, pues, manejaron diferentes estilos, más claramente, ¿no? Gondard y López y también pues Palacio Schuller nos hablan de los estilos pues central del norte, ¿no? Y del estilo del sur. El estilo pues del sur es mucho más grande, ¿no? Mucho más complejo. Encontramos ejemplos como el Pucara de Romicucho, ¿no? Que es súper monumental, ¿no? Y del estilo central pues en la zona Caranque son complejos pues de menor tamaño, ¿no? Pero no tan sencillos como estos, ¿no? Que son el estilo norte, ¿no? Que son elementales, ¿no? Con una sola fortaleza por sitio, como podemos apreciar en esta imagen, ¿no? Y la proximidad y visibilidad de un sitio al otro aseguran una continuidad y relación permanente entre todos los pucaras existentes, ¿no? Estos pucaras usan fosos a modo de zanjas concéntricas y es una arquitectura menos cuidada, más fácil y rápida de construir y predomina en la retaguardia del territorio caranque y en algunos sectores del territorio Pasto en Ecuador. Estos pucaras están construidos en la zona de frontera más extrema, más norte, más septentrional del Imperio Inca y su arquitectura pues nos hace inferir algunas ideas sobre el estado, ¿no? Del conflicto en esta región, ¿no? Que no permite a los incas establecerse como se han establecido en territorio caranque o en territorio del reino de Quito, ¿no? Y donde han podido construir pues muestras realmente impresionantes de arquitectura como Ingapirca, ¿sí? Como Rumicucho, ¿sí? Como muchos pucaras y ciudadelas, ¿no? Tomebamba, etcétera, que denotan pues eso, ¿no? Un dominio bastante fuerte de los incas en esta región, pero en el norte vemos construcciones más sencillas, ¿no? Y que aún nos hacen ver que hay un proceso todavía de dominio y de conquista en proceso, ¿no? Que no se ha logrado gestar o terminar o consolidar. Murúa nos dice lo siguiente, que después de concluidos los grandes edificios y poblaciones en Tomebamba, por mandado del Inga, hizo junta general de todos sus consejeros, gobernadores y capitanes y hombres de guerra, a donde trató y propuso en qué lugar o provincia empezaría la guerra y conquistas. En primer lugar, si hacia la mar o hacia los Andes que estaban por aquellas provincias o partes, o a los Caranquis, y después de muchas diferencias y diversidad de pareceres, se determinó Huayna Capac, de ir al principio hacia Pasto. Esto nos lo dice Murúa en el capítulo 32 de su manuscrito de 1616. Aquí podemos ver una imagen de Huayna Capac, ¿no? Y inmediatamente anterior a este texto que estamos leyendo, donde se puede ver al fondo unos guerreros, ¿no? que están como parlamentando. Estos son los capitanes y fuerzas incas, según Martín de Murúa, ¿no? Y son Cahuana de Ilavi, Muyu Pucara de Atuncoya, Apucahuac, Cahuana y Contimoyo son los generales designados por Murúa, por Huayna Capac para la conquista del Chinchaysuyo. Y además, Murúa nos dice que las fuerzas están integradas por 2000 orejones del Cusco y por capitán de ellos a Uquitoma, su hermano, y a Coyatopa del linaje de Viracocha Inca, y a otros, y mandóles fuesen con las collas con mucha orden. Estas fuerzas son vencidas y masacradas por la estratagema Pasto de retirada y falsa rendición que conocemos, ¿no? Y que hace alusión a lo que se ha llamado como la batalla de Angasmayo o la batalla de Huajansango, ¿no? Y esto corresponde a que los incas fingen una rendición, ¿no? Y reciben a los incas y se embriagan con ellos, ¿no? Y festejan con ellos y los incas pues piensan que ya han conquistado todo y después contraatacan, ¿no? Y masacran a este primer ejército enviado por Huayna Capac, lo que, según el relato de Murúa después, ¿no?
se traduciría en una respuesta pues bastante fuerte de Huayna Capac, y es que hecho reseña y alarde de toda la gente, y no queriendo dar lugar a que los enemigos se rehiciesen y fortaleciesen en los puestos de más importancia, ni darles tiempo a que se juntasen en más número, con suma presteza, ordenando su ejército, volvió a entrar por donde sus capitanes habían entrado, es decir, por la región de Langasmayo, que se ha discutido bastante, donde es, conquistando de nuevo y haciendo con los enemigos mortal y nunca visto estrago, quemando poblaciones, deshaciendo fuertes, destruyendo chácaras y cementeras, asolando toda la tierra y matando y prendiendo toda cuanta gente hallaba en toda aquella provincia, no perdonando a sexo ni edad, por mostrarse más terrible y espantoso a los principios, y de esta suerte estuvo hasta que a fuerza de brazos y con grandes muertes y derramamiento de sangre, acabó de conquistar toda la provincia y sujetó todas las naciones y pueblos de ella. Esto es lo que nos dice Martín de Murúa, ¿no?, de lo que hace Huayna Capac en la provincia de los Pastos, luego de esa primera debacle, ¿no?, de esa derrota en lo que se conoce como Angasmayo, y que, como mencionamos antes, no se ha definido bien, pero porque hay muchos lugares que tienen esa toponimia. Hay Angasmayo en Funes, Nariño, y hay Angasmayo, muchos Angasmayos, cerca de 2 Angasmayos, o 3 me atrevo a decir, en la región de Tulcán, ¿no?, y que hace relación también a los territorios de los linajes de Tulcanaza, ¿sí?, a los caciques de Tulcanaza, que siempre fueron originarios de las lomas del Angasmayo, y que Angasmayo también es el nombre del río Carchi. Y no olvidemos que el río Carchi viene también de Ecuador, ¿no? No solamente se llama Guaitara y está en el lado colombiano. Entonces, el tema de los límites del Imperio Inca va muy de la mano con el tema del conflicto con los pastos, ¿no? Sin embargo, cuando leemos la información de Martín de Murúa, nos dice que el Inca entra deshaciendo los fuertes. Esto nos dice que los pastos, de una u otra manera, tenían arquitectura defensiva, ¿no?, que seguramente han construido para enfrentarse a los incas, ¿no? Son cosas que se pueden deducir de la lectura de Murúa, ¿no? Pero muchas veces se ha querido ver a los pastos y a los grupos de los Andes septentrionales como inferiores a lo que es pues el Tahuantinsuyo, ¿no?, y las huestes imperiales, ¿no? Pero pues informaciones como la de Murúa nos hacen repensar un poco las cosas, ¿no? Ahora bien, Murúa dice que el Inca entró y mató y asoló a toda la gente, ¿no?, y no perdonó ni sexo ni edad, ¿no? Prácticamente hizo un genocidio. Pero la pregunta que a nosotros nos surge es, ¿esto sucede a finales del siglo XV? ¿Por qué entonces cuando los españoles llegan a Pasto, que es apenas unos 10 años después de la muerte de Huayna Capac, ¿no?, eh, ¿por qué las descripciones de ellos, de Cieza de León, por ejemplo, es de que es una región superpoblada, ¿no?, muy poblada, mucho más poblada de lo que estos conquistadores como las huestes de Belalcázar han venido viendo desde el Perú y Quito, ¿no? Entonces, ¿por qué si Huayna Capac prácticamente arrasó y aniquiló a los pastos, encontramos que existen todavía la llegada de los españoles y son más numerosos que los indígenas de Quito incluso? Como lo dice Cieza de León y después recalcará López de Velasco en su Geografía Universal de las Indias, ¿no?, de 1574. Bueno, ahora hablemos de la conquista española y del conflicto en la conquista española, ¿no?, posterior ya a la conquista de los incas, ¿no? Todo este grupo de españoles, algunos, ¿no?, venidos de México como Pedro de Alvarado, ¿no?, y los hermanos Morán, aquí en cuestión, pues llegarán a Pasto, ¿no?, bajo el mando de capitanes como Belalcázar, o Hernando de Cepeda, o Alonso de Fuenmayor, ¿no? Los relatos de la conquista en esta región nos dicen dos cosas principalmente, ¿no? Una es que los conquistadores españoles vienen del Perú, ¿sí? Vienen del Perú, vienen del reino de Quito. Y la otra es que estos conquistadores
van en búsqueda de lo que se llama el Dorado. ¿Sí? Las huestes de Belalcázar salen a la conquista de la provincia del Dorado, ¿no? O del país del Dorado, o del Dorado, simplemente, ¿no? Y esto nos lo menciona Juan de Castellanos en las elegías de varones ilustres, ¿no? Que es un indígena de Pasto el que le da la información a Belalcázar de que existe un país más al norte que se llama El Dorado, ¿no? Y que bueno, esto pasa en Quito y de Quito es que parten, ¿no? A la conquista de esta región que también se conoce como Cundelumarca o Cundinamarca. Pero eh, además de esto, ¿no? De toda la historia pues de las fundaciones de Cali, Popayán, ¿no? y Pasto que protagonizaría Belalcázar, eh, los relatos de la conquista nos dicen que hubo grandes dificultades a la hora de establecer la fundación, sobre todo de San Juan de Pasto, ¿no? Es muy interesante que los conquistadores siguen derecho y llegan hasta Cali y después se devuelven. Y la última ciudad que terminan de fundar, o la última villa que terminan de fundar, es efectivamente San Juan de Pasto, que fundan un sitio y después de consolidar el proceso de conquista lo trasladan a la actual fundación en el Valle de Atriz, ¿no? Además, eh, informaciones posteriores a la rebelión de Gonzalo Pizarro, ¿no? Nos dicen que los indígenas peleaban en escuadrones ataviados como indios de guerra, con lanzas y plumas. Eso ya lo veremos después. Y vemos pues que no es de gratis, los españoles están teniendo dificultades en esta región, ¿no? La probanza de servicios de Antonio Morán nos dice que después de pobladas las ciudades de Cali y Popayán, salió el dicho Francisco Morán, hermano de Antonio, en servicio de su majestad y se halló en la población de la villa de Pasto y en la conquista de los naturales de ellas, ansí pastos como quillasilvas. Uno de los testigos de esta probanza dice que salió de las provincias de Quito con el capitán Pedro de Añasco y Juan de Ampudia en descubrimiento de esta tierra y de la tierra que dicen del Dorado, y después salió el adelantado con cantidad de gente en busca del dicho capitán Ampudia, y la demás gente y los halló en esta ciudad de Cali, que antes se decía la villa de Ampudia, ¿no? Las informaciones de los testigos de la probanza de los hermanos Morán son bastantes, ¿no? Son muchos, es una de las probanzas más extensas que puede haber en esta región. Y, y pues no, nos corroboran esas informaciones, ¿no? Que están contenidas en otros documentos de la época, como el libro verde de Cabildos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que posteriormente autores como Leopoldo López Álvarez y otros, ¿no? Que publicaron en el Boletín de Estudios Históricos, pues reconstruían la historia de la fundación de Pasto y de la conquista, ¿no? Y efectivamente es que estas huestes de españoles que llegan procedentes de Quito, del Perú, eh, se establecen primero en Cali, ¿no? Conquistan primero Cali y después conquistan Popayán y después conquistan Pasto, ¿no? Esto pues nos hace inferir, ¿no? Que lo lógico hubiera sido que conquistaran Pasto primero al estar más al sur, ¿no? Pero vemos que no fue tan sencillo, ¿no? Y los conquistadores siguen yendo al norte, ¿no? Y después se devuelven para conquistar esta tierra, ¿no? Aquí tenemos una imagen de Belalcázar, el capitán a quien se refieren como el adelantado en estos documentos. Aquí vemos en este mapa de 1567 la ciudad de Cali. Aquí está Popayán, ¿no? Y aquí Pasto, muy cerca de Quito, en el mapa, ¿no? Esta estatua que vemos aquí es un monumento al bravo pueblo Pasto, que está presente en Tulcán, ¿no? Y es que del lado de Ecuador ha habido un poco más de investigaciones al respecto de la historia antigua de los cacicazgos, ¿no? O curacazgos pastos. Y encontramos que linajes como los Paspuel, los Bifo, los Tulcanaza, los Taques, ¿no? Fueron muy, muy importantes y muy nombrados.
en el siglo XVI, ¿no? Y al ser nombrados en documentación, ¿no? Que permite pues la probanza de sus tierras y de sus títulos como caciques, pues se ha podido reconstruir estos linajes, ¿no? Peña Herrera de Costales, una estudiosa ecuatoriana, ha abordado esto, Montserrat Peña Herrera, y pues los cacicazgos de esta zona de frontera, hoy Tulcán, posiblemente fueron los más implicados en la defensa de su territorio ante los españoles, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Y es porque posteriormente, en el episodio final de este video, que es la Guerra de Encomenderos del Perú, se logra ver y aflorar más el papel guerrero de los pastos, ¿no? En esta región. La Guerra de Encomenderos del Perú fue una rebelión, ¿no? Originada hacia 1544 y encabezada por Gonzalo Pizarro en contra de la legislación indiana o las leyes nuevas o las leyes de Burgos o las leyes de 1542 que eh, abolían el carácter hereditario de las encomiendas, ¿no? y otra serie de beneficios que se habían dado a los conquistadores, ¿no? En aras de controlarlos más y de hacer más eficiente el manejo de la población indígena en el continente, ¿no? Y de proteger pues los abusos, ¿no? Proteger a los indígenas de los abusos de los conquistadores y frenar así de una u otra manera ese descenso abrumador de la mano de obra indígena, ¿no? Las informaciones de los testigos presentados por Antonio Morán en su Provenza son uno de las evidencias documentales más importantes de este conflicto en la provincia de los Pastos, ¿no? Y entre estas destacamos, ¿no? Lo relativo a Alonso de Fuenmayor y su pacificación de la rebelión de indígenas pastos posterior a la guerra, ¿sí? Y los testimonios de Diego de Benavides, que es quien observa a los escuadrones ataviados con lanzas y plumas, ¿no? De indígenas pastos, ¿no? La documentación, en este caso presentada, que es la provincia de los Pastos, ¿no? Y la probanza de Antonio Morán, nos dice que estos se ven obligados a elegir bandos, ¿no? Y algunas facciones deciden apoyar al rebelde Gonzalo Pizarro, ¿no? Para su infortunio después. Leamos ahora el testimonio de Diego de Benavides, vecino de Pasto. La pregunta dice, ¿no? De la Provenza. ¿Saben es cierto que las dichas provincias salieron de noche, retirándose el dicho capitán Fuenmayor y con él el dicho Antonio Morán y la demás gente, porque con el favor de los dichos indios pastos tenían del dicho tirano? Habían acudido más de 15 escuadrones de indios de guerra, que cada día venían a cercar los dichos españoles y le habían muerto uno y herido otros españoles, y por esta razón fue necesario la dicha salida para volver con más posibilidad para los pacificar. A esta pregunta responde Diego de Benavides. Dijo este testigo que la sabe como en ella se contiene, porque como dicho tiene en la pregunta antes de esta, este testigo se halló con el dicho capitán Fuenmayor, y vido y contó 13 escuadrones de indios con sus armas, lanzas y plumas que venían sobre el real y los cercaban, y vido cómo mataron a un español que se decía Pedro Pérez y otros 2 heridos, y por las razones dichas fue necesario salirse como se salieron, huyendo de noche, como la pregunta dice, y esto responde a esa pregunta. Este documento, lastimosamente, ha sido poco citado, ¿no? Eh, lo ha citado Jurado Novoa, un historiador ecuatoriano, pero en temas de genealogía, no tanto en temas de historia de la conquista en la región, ¿no? Y esta parte es realmente impresionante porque nos está diciendo cómo los pastos han logrado derrotar a una tropa de españoles y los han hecho huir de un real, es decir, de uno de los fuertes, ¿sí? Opuestos o bastiones, como quieran llamarlo, que los conquistadores han realizado o efectuado o edificado, ¿no? Para la conquista y la sujeción de estos. Esto es solamente una pequeña muestra, ¿no? De lo que podemos obtener de una lectura juiciosa de lo que es la documentación primaria
de la documentación de archivo, ¿no? En este caso la probanza de Antonio Morán y sus hermanos, y en concreto el testimonio de Diego de Benavides, vecino de Pasto. Los Pastos entonces fueron un pueblo guerrero que siempre luchó por su autonomía y supervivencia. Al presente se ha enseñado una imagen deformada de las comunidades del altiplano de Nariño, tomando con excesiva rigidez las informaciones de cronistas como Cieza de León, incluso del mismo Murúa. Posteriormente, caciques como Pedro de Nao o los propios caciques tulcanazas serían determinantes en la sujeción de indígenas rebeldes y forajidos, y esto pues nos tiene que hablar y decir pues que los Pastos eran más que una comunidad que se dedicaba a hacer cerámica muy bonita, ¿sí? Sino que tenían un nivel de organización militar que denota una complejidad social y política que va más allá quizás de simples behetrías, como se los describió en, en algunas crónicas, ¿no? Como indígenas pobres y miserables, mal vestidos, ¿no? Que quizá es la impresión que dan a Cieza de León, pero también por los conflictos que han venido atravesando y que están atravesando en ese momento, ¿sí? Porque cuando Cieza de León llega a Pasto, la conquista está en su pleno auge, ¿no? Y incluso la conquista del Perú no se ha consolidado, porque como todos sabemos, hay unos incas de Vilcabamba que están allí y que durarán hasta 1570 más o menos, ¿no? Entonces, Cieza de León llega en un momento muy difícil para las comunidades Pasto. Y cuando uno lee las descripciones de Cieza de León es evidente pues que hay una afectación, ¿no? Posiblemente la conquista inca ha dejado sus secuelas y las irrupciones de las huestes de Belalcázar, de Ampudia, de Añasco, de Cepeda, de Fuenmayor, de los mismos hermanos Morán, pues han tenido mella sobre estas comunidades que ahora ya están siendo sujetadas, ¿no? Y ni hablar después de la situación de la guerra de encomenderos, ¿no? Que deja pues como describe el obispo de Santa Marta Calatayud en su carta de 1547, pues todo prácticamente patas arriba y en un estado bastante penoso, lo que es pues la región de Quito, Pasto y Popayán, ¿no? Esto pues ha sido el, la primera parte de este video. Es bastante largo, lo sé, pero hay que abordar primero de esta manera este tema con documentos que no han sido citados, para después empezar a cuestionar y a abordar otros documentos que han sido más trabajados, ¿no? Pero que de una u otra manera merecen ponerse en contexto y en paralelo con otras versiones de lo que es el conflicto y la guerra en los pastos, ¿no? Cieza de León nos dice que las armas de los pastos y de Quillacingas eran piedras mal hechas, ¿no? Lanzas hechas con piedras mal hechas. Pero mira que Diego de Benavides nos está diciendo que los indígenas pastos pelean en escuadrones ordenados, ataviados con plumas, armas, lanzas y que han logrado derrotar y hacer oír a una tropa de españoles. Entonces, el siglo XVI es así, de contrastes. Y por eso es nuestra invitación a seguir leyendo, pero con pinzas y entre líneas. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Este ha sido el video más largo hasta el momento. Esperamos seguir con esta iniciativa. Y nada, mi nombre es Tiepolo Fierro Leighton. Soy antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y al presente estudiante de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un saludo y un feliz día.